Bueno, ahí estamos. Ahora cuando la cuenta de Caref aparezca, volvemos a... La conectamos a Lucía, yo le voy a avisar. Y si estás, Lucía, porfa, pedime. Ahí está. A ver, creo que ahí pude. Ahí Hola, está. Estamos, ¿no? sí, perdón, no sabía cómo pedirte porque es muy nuevo todo esto. No, no, yo Muy nuevo. también sabía porque hay otras personas que me estaban pidiendo, pero y me imaginé en el momento. Pero bueno, ¿cómo estás, Lucía? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana? Hola a Bien, todo todos. bien. Bueno, si querés, contanos qué es lo que hace Caref y cuál es tu trabajo en Caref, así después ya arrancamos. Dale, perfecto. Bueno, hola a todos, yo soy Lucía Galopo, soy abogada y trabajo en CAREF, que es la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes. CAREF es una organización de derechos humanos de personas migrantes y refugiadas que trabaja en Argentina hace casi 50 años, desde 1973, en justamente la promoción y protección de los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Nuestra tarea es diversa. Hacemos, por un lado, acompañamiento, orientación a personas migrantes y refugiadas que consultan en nuestras oficinas. Y por otro lado, y a partir de esa tarea y de ese contacto que tenemos con la población directa, hacemos tareas de investigación, tareas de incidencia, litigio, eh, bueno, comunicación y demás. CAREF tiene su sede central en Buenos Aires, en el barrio de Flores, que es la oficina original, digamos, y hace algo más de un año tenemos una oficina en Misiones, una en Puerto Iguazú, una en San Salvador de Jujuy y una en La Quiaca, digamos, en dos provincias de frontera. Eso es un poco nuestra tarea. Empezamos a trabajar en el contexto de la dictadura militar chilena, recibiendo refugiados chilenos que escapaban de la dictadura de Pinochet, y eso después se fue complejizando y diversificando a medida que también fueron cambiando las dinámicas migratorias, y una característica de CARES es que pudo ir acompañando las distintas coyunturas. En su Claro. momento los refugiados por las dictaduras, los retornos y eventualmente la migración latinoamericana que se asentaba más en Buenos Aires, los refugiados y solicitantes inmigrantes venezolanos ahora, digamos, toda la población migrante eh, en general la fuimos acompañando y fuimos como conociendo esos procesos. Buenísimo. Sí, yo les quiero decir que cuando a nosotros en la fundación algo nos excede con tema migrantes, decimos, bueno, tenés que ir a Caref. Es como el lugar. Siempre fue así. Bueno, Lucía, y más o menos yo estuve viendo un poco las publicaciones que hicieron últimamente y vi que se refirieron bastante a la condición particular de las y los migrantes, digamos, actual en la cuarentena. Vi Ujú. que publicaban que el servicio social de CAREF había incrementado mucho sus consultas. Más o menos, ¿cuáles son las principales problemáticas que la gente estuvo como digamos, por las cuales consultó? Bueno, durante la pandemia, como en todos lados, se acentuaron las dificultades para el acceso a recursos, a vivienda, en los riesgos de desalojo, digamos, el aislamiento generó que muchos de los y las migrantes que tienen tareas informales perdieran esas fuentes de trabajo, entonces no pudieran hacer frente a los costos
de la vida cotidiana, muchas de las consultas en este contexto se dieron en torno a eso. Eh, Constantemente tenemos consultas respecto de acceso a documentación, que es algo que acompañamos siempre y en todas las etapas, y con migraciones cerrado, esto obviamente fue un impacto muy fuerte, sobre todo al principio, donde no se entendía si los turnos seguían, si no seguían, y cómo se tramitaban las cosas. Pues eso se fue como mejorando en la comunicación Ujú, también. claro. El acceso a la salud también fue como una gran demanda, que no son, digamos, en el contexto pandemia fueron las mismas demandas que tiene la población en general, los recursos, la vivienda, la salud, solo que atravesados por la cuestión migrante, que a veces es un obstáculo adicional, sobre todo cuando no se Claro. tiene documentación. Sí, sí, claro. Me imagino que, porque si bien lanzaron medidas que esta es como la dificultad principal de los migrantes, creo yo, que si bien hay un montón de medidas que intentan como amalgamar la crisis sanitaria, digamos, y todo el contexto que genera esto, muchas de las personas migrantes no acceden, porque por ejemplo hay algunos, digamos, no sé, está la prohibición de desalojos. Bueno, pero si yo no tenía un contrato porque no tengo todavía la residencia o porque no tengo digamos, todo lo que implica, que es todo un mundo aparte, tener un contrato de alquiler, digamos, ese beneficio no lo puedo implementar. Y lo mismo, particularmente lo digo como, tengo otro trabajo además de la fundación, que es la Defensoría de Laburantes, es como la cuestión de los migrantes que son laburantes pero son migrantes. Pero bueno, no tienen o tienen un trabajo muy informal y no está registrado, o tienen cuestiones, digamos, de falta todavía no tienen la erradicación completa, entonces por eso no los, no los ponen en blanco, como se dice, aunque esto sea medio... Mm. bueno, la previsión de despidos en estos casos no los alcanza porque, bueno, no están registrados. Entonces es como, ahí nos damos cuenta de que realmente las personas migrantes tienen siempre un obstáculo adicional, por así decirlo. Sí, sí, ni Pero bueno. hablar. Digamos, el decreto de prohibición de desalojos y de congelamiento de los alquileres está pensado para los alquileres con contrato y formales, por así decirlo, pero sí interpretamos que alcanza a todas las personas Ujú. que son inquilinas y bueno, hemos logrado con la colaboración de la Defensoría del Pueblo, tanto de ciudad como de provincia, discutir algunas situaciones haciendo uso de ese decreto. Sí, la previsión de despidos es específicamente para empleo regular y ahí sí se complica todo mucho más porque la población migrante en general está más expuesta al trabajo en condición irregular, sobre todo quienes no tienen documentación, pero algunos que también tienen documentación en general acceden más fácilmente a ese tipo de empleos Mm. y esto, bueno, obviamente es una dificultad y muchos de ellos además se desempeñan en tareas de servicio, en restaurancia, en reparto, en todas actividades que se vieron muy afectadas por el aislamiento. Entonces, bueno, hubo ahí una combinación de factores que también es difícil digamos, de criticar si el aislamiento es o no la medida, porque nos excede y Ujú. en este momento era lo que había que hacer y no es una afectación diferencial, pero tuvo un impacto sí diferencial. Y las medidas, no solo las medidas, digamos, jurídicas que se dictaron, sino los programas de asistencia en emergencia, que fueron muy buenos y que alcanzaron a mucha población, como el IFE, que fue como el programa de emergencia, para la población migrante tenía requisitos diferenciales, como casi todos los programas sociales. Entonces, quienes no tenían documento o quienes no tenían la suficiente cantidad de años de residencia para inscribirse quedaban afuera. Exacto. Que eso fue una de las cosas que observamos nosotras en este análisis que hicimos. Muchas de las preguntas venían en torno al acceso a programas sociales y es un poco contradictorio que se deje sin protección a quienes tienen menos redes y tienen menos sostén jurídico, porque si no tienen documento y además hace menos de 2 años que están en el país, tienen muchas menos
redes de las que echar mano a la hora de enfrentar una situación como esta. Pero Sí, bueno, creo. esta es una discusión histórica. Sí, 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 sí. Y también es algo bastante difícil de abordar, ¿no? Digamos, eh, también hay que entender, a veces uno como desde la mirada de los derechos humanos lo ve de una forma y después se juegan un montón de otras cuestiones como políticas y de, no sé, hay Ujú. países que su propaganda política la hacen en torno a los migrantes, o sea, como que eso define Sí, claro. elecciones y hay toda una parte Sí, de la sociedad que tiende a creer así, entonces, bueno, es complicado. Y otro de sí, es de, complicado. Perdón, es complicado tomar sí. decisiones como en ese sentido por el impacto social y mediático que suelen tener esas medidas. Nosotros lo que proponemos desde CARES, lo que discutimos siempre es que tiene que haber alguna forma de transversalizar la cuestión migrante en el diseño de las políticas públicas, en el diseño de las políticas sociales, que es de lo que estamos hablando. En tu presentación, antes que cortes, había alguien que preguntaba si cuando las personas salían del país seguían teniendo los mismos derechos. Bueno, más allá de la residencia y eso que se puede discutir, existe este mito de que las personas se van y siguen cobrando los programas, como si los programas primero fuesen muy fáciles de acceder. Pero además, la mayoría de los programas sociales de transferencia directa exigen mes a mes o con cierta periodicidad acreditar alguna cuestión. Entonces no es que cualquiera que viene, se queda un mes, accede a la UH y se va y la sigue cobrando por vida. Eso no sucede porque hay que acreditar el estado de salud y vacunación de los niños, hay que acreditar la escolaridad. Vamos, hay otras formas de probar la residencia que no necesariamente tiene que ser una residencia permanente en el DNI. Porque acceder a la residencia permanente en el DNI implica un montón de otras cosas, no es solo el paso del tiempo. Hay gente que Exacto. está acá hace muchos años y recién ahora puede acceder a su Ujú. documento. Entonces, nuestra propuesta es revisar las políticas en clave de, bueno, busquemos otras formas de acreditar la permanencia y la condición de vulnerabilidad, que sin duda es otro de los elementos. Sí, exacto. Yo recuerdo que muchos casos de atender mujeres en algún barrio vulnerable era como, bueno, pero yo tengo un hijo que nació acá y tiene 8 años y siempre fue al mismo colegio y como yo tengo recién residencia hace un año, no cobro la UH. Entonces es como todo un tema y hay que ir a ANSES y explicar, o sea, es como realmente por ahí hay un discurso que relativiza mucho estas cuestiones, ¿no? Como, bueno, vienen acá, cobran, hacen, eh, no sé, o otros mitos como, no sé, que no pagan impuestos, y es como todo lo que, Ujú. o sea, todo lo que compramos tiene impuestos. Entonces, Claro, sí, la persona migrante, aunque tenga un trabajo irregular, por así decirlo, igual está consumiendo todo lo que graba el IVA y sigue pagando impuestos. Pero bueno, estas son creencias que están. Y una cuestión más puntual que te quería consultar es como el tema que por ahí más nos preocupa en torno a la temática que tienen estos talleres es las mujeres migrantes, o sea, cuáles son sí. las principales dificultades en el acceso a derechos de las mujeres migrantes que imagino, bueno, que imagino no, que sé que son diferentes a la de los varones migrantes. Y también, bueno, intuyo que la problemática de las mujeres también está bastante ligada a la problemática que tienen las personas de comunidad LGTB. Sí. Eh, Ahí, ¿se me cortó? No, No, no no, estoy. Ahí pensé que está. ibas a Listo. decir algo No, más, no no, te quería me interrumpir. quedé como congelada, pero ahí está. Sí, sí, sin duda las mujeres migrantes, las personas trans migrantes, la comunidad LGBT, tienen problemáticas diferenciales, sean o no sean migrantes. Digamos. Eso, digamos, las cuestiones de género, la interseccionalidad opera en todas sus formas y lo migratorio es un factor más a la hora de pensar interseccionalmente las situaciones. Eh, las mujeres migrantes, bueno, se encuentran con los mismos obstáculos, las mismas dificultades que cualquier persona migrante. Eh, suelen estar expuestas a nichos laborales más abusivos, más a las cadenas de cuidado, a
las tareas de limpieza en domicilios que son bastante invisibilizadas y donde los derechos laborales muchas veces se dejan de lado, pese a que hay leyes que las protegen. Que además son jefas de hogar, el tener que definir con quién dejar a los niños a la hora de trabajar es muy complejo, y ni que hablar de las situaciones de violencia basada en género cuando la víctima es una mujer migrante, y el acceso a la justicia. Uno de los problemas por ahí diferenciales, digamos, no es diferencial entre mujeres y varones el acceso a los programas sociales. O sea, los 3 años de residencia para acceder a la asignación universal por hijo se aplican para mujeres y para varones. Pero lo cierto es que en nuestra experiencia son muchas más las mujeres que requieren de este programa de protección y no pueden acceder, ¿no? Porque veía pasar por ahí que alguien preguntaba como la diferencia. Bueno, estructuralmente los obstáculos jurídicos y de acceso a programas son los mismos, pero las necesidades y las vulnerabilidades suelen ser otras, por la cuestión de género y las desigualdades de género que todos conocemos, que nos atraviesan todos los días. Pero además se suma, bueno, en el caso de situaciones de violencia, las dificultades para el acceso efectivo a la justicia. No es lo mismo ir a una comisaría a hacer una denuncia siendo argentina que siendo extranjera. Y ni que hablar si además no tengo documento. El documento, digamos, en Argentina tenemos, en muchos lugares del mundo, pero en Argentina existe un DNI centrismo que es abrumador, donde el DNI es la puerta de entrada para todo, para todas las instancias, para todas las oficinas, y eso suele marcar la diferencia. Más allá de que en la ley diga que no se puede o que no se debe exigir, o que la persona debería poder hacer la denuncia igual, la primera barrera con la que se va a encontrar es que el policía al otro lado le va a decir, dame tu DNI. Y el temor que implica enfrentarse a las instituciones sabiéndose en una situación irregular, más allá de que no tener DNI no es un delito y que no trae ninguna consecuencia más que la migratoria, y que es una consecuencia que se puede resolver, en el momento de enfrentarse a las instituciones, cuando además te encontrás inmersa en una situación de violencia, es un factor determinante. Entonces muchas mujeres no acceden a las denuncias, a los programas de protección, porque tienen temor de acercarse a las instituciones. Y además, el otro factor que me parece que es clave es las redes. Más allá de que hay redes comunitarias de diferentes nacionalidades que están muy establecidas, las mujeres nativas posiblemente tengan más a la mano personas de confianza a quienes acudir ante una situación. Las mujeres migrantes que tal vez migraron solamente con esa pareja y esa pareja ejerce violencia, acá no van a tener a quien acudir. Entonces es muy importante que el Estado esté presente en la protección de todas las mujeres, por supuesto, y que le preste también atención a las mujeres migrantes que pueden llegar a necesitar esa protección, que no se hagan distinciones, que son distinciones de práctica, pero en definitiva determinan quién accede y quién no a la protección. Exacto, incluso se me ocurre que debe haber muchas mujeres que migran, digamos, por cuestiones de violencia, entonces, o digamos, o en el fin de desarrollar esa familia en un lugar lejos de la violencia. Entonces, que, digamos, que no accedan a ciertas cosas y que se las revictimice por esa situación también es un problema grave. Sí, Y en cuanto al acceso a la salud, muchas veces nos dicen como, bueno, fui al hospital y no me quisieron atender porque no tengo la documentación. ¿Es así? No, no es tan así. O sea, sabemos que la salud es un derecho fundamental, pero bueno, por ahí que lo expliques vos. Sí, la salud en la ley de migraciones está garantizada independientemente de la condición migratoria. Que es un poco lo que vos decías al principio, como hay un deber ser y después, bueno, ahí lo que pasa. Y eso lo conocemos todos, que no es lo mismo. La salud debería estar garantizada para todas las personas independientemente de la condición migratoria. Y en términos generales yo diría que lo está, salvo determinados momentos donde esto fluctúa, como fluctúan las políticas en general, pero está ya bastante instalado que las personas pueden acercarse a un centro de salud, al centro del barrio o al hospital público y solicitar atención y se la van a dar. Lo que suele suceder es que después
se complica, por ejemplo, el acceso a tratamientos costosos o a estudios complejos, que los hospitales ponen restricciones específicas para el acceso por el costo que eso implica, y una de las restricciones suele ser el documento. Estas son cosas que hay que discutir, sin dudas, que bueno, se ponen en juego también, eh, como la idea no es ponderar quién tiene más derechos, elegir quién tiene más derechos, porque cuando falta la medicación falta y no hay mucho que exigir, pero sí poder desarmar cuando el discurso es un discurso de práctica, donde el hospital o el banco de medicamentos o la farmacia del hospital está poniendo un límite arbitrario, y en ese caso es trabajar con ese sector de salud para tratar de desarmarlo. Y la verdad es que en nuestra experiencia eso sucede. La mayoría de las veces que la gente no accede a la atención en salud es una cuestión de práctica de la persona de ventanilla que toma el trámite, que toma el turno y Ujú. le dice dame el DNI, y del otro lado la persona no necesariamente conoce el derecho que tiene y se va. Digamos, eso sucede. Pero después, nosotras desde CARES tenemos un área de capacitación, que es el área que sale como a territorio, a vincularse con instituciones y con organizaciones, y tenemos un buen vínculo con los efectores de salud. Nos piden capacitaciones con muchísima frecuencia, nos piden saber sobre los derechos de las personas migrantes, hay una apertura de los equipos profesionales a entender que efectivamente las personas migrantes tienen los mismos derechos que las personas nativas, y bueno, ¿qué pasa si no tiene documento argentino? ¿Cómo puedo resolver la identidad, la identificación de la persona sin tener que pedirle el DNI? Es también cuestión de informar, de informarse y de dar a conocer estos derechos, ¿no? Sí, totalmente. Es como el tema de enfrentar a las autoridades, o sea, hasta ya mismo, aunque no haya formalmente un impedimento, ya ir o tener que enfrentarse es un problema para las personas migrantes, sobre todo para las que están en una situación de vulnerabilidad adicional a ser migrante, ¿no? Como la social o la cuestión del idioma. Es como, eso es un tema central en las migraciones, porque nosotros, en la mayoría de las personas que vivimos como en el conurbano o en la ciudad, estamos acostumbrados a ver migrantes de países limítrofes, pero también hay una fuerte inmigración desde África. Y ahí el tema del lenguaje me imagino que debe ser un impedimento mayor. No sé si existen como eh, grupos que los ayuden a insertarse, digamos, al lenguaje que utilizamos o, o, digamos, que favorezcan en algo esta cuestión que los impide de acceder a derechos por una cuestión de una barrera idiomática, ¿no? Sí, existen algunos grupos, algunas organizaciones. El Bloque de Trabajadores Migrantes tiene un espacio de clases de español específico para personas haitianas, personas senegalesas o de distintos países de África. Eh, También ADRA tiene algunos espacios de formación, la Comisión Católica tenía también, no sé si siguen estando. Hay como distintos espacios donde se intenta transmitir el acceso al español, porque esto sin duda es una problemática. Eh, ya digamos, desde la entrada a las instituciones, no hablar el idioma es complejo. En algunas de las instituciones propias de migrantes y refugiados, hay personas que manejan el idioma, con lo cual pueden colaborar, pero por supuesto no en todos, en la ANSES, en los bancos no hay Claro, intérpretes, sí. entonces eso suele ser un problema. Lo que sucede con la población extra-Mercosur, además del idioma, son las dificultades para encontrar el criterio migratorio bajo el Mm. cual regularizar su situación. Por eso suelen quedar en situación migratoria irregular y se encuentran expuestos en mayor medida a los trabajos informales, a la violencia y a la criminalización. Claro, porque algo que yo no dije en la parte como en la anterior parte es que las personas que provienen del Mercosur tienen requisitos, que provienen de extra Mercosur, tienen requisitos adicionales. O sea, el trámite es más fácil si sos una persona migrante de Mercosur. Eh, Uh -huh. y,
y muchas veces, según lo que entiendo, o por lo menos en los casos que entendí, muchas veces se les complica mucho conseguir los antecedentes o las partidas, porque por ahí el país del que viene, no sé, está en guerra, por ejemplo. Es todo, es una problemática bastante terrible. Así que, nada, es un tema importante quienes no sean de países limítrofes. Aunque tenemos las personas que provienen de Brasil hablan otro idioma, ¿no? Pero bueno, en general, no sé si hay Sí, pero es tantos. un idioma mucho más amigable digamos, al oído acostumbrado argentino, digamos, nos resulta más cómodo, es más fácil acceder a un portuñol y a una cosa intermedia que entenderse con alguien que habla creolo o wolo. Por supuesto, que son idiomas difíciles y que no hay tanta gente que los habla acá. Lo importante ahí me parece es como tener presente que existen muchas organizaciones que acompañan a esta población y que pueden ayudar, colaborar para, digamos, destrabar estas cuestiones, que no es necesario quedarse con eso, que por supuesto la expectativa es que puedan aprender español y nada, desarrollarse más fácilmente y con más autonomía, pero que no es culpa de la persona que no habla no hacerlo, que no por eso tiene que quedar fuera de los derechos y de la protección o de la asistencia, eh, porque bueno, es todo un proceso aprender un idioma nuevo. Pero sí, es un mundo bastante complejo el de las nacionalidades extra-Mercosur porque tienen muchas particularidades, entonces hay que tener presentes varias cosas. Lo que vos decías, muchos de esos países no tienen representación consular acá, entonces no pueden tramitar su documentación a tiempo y eso complica mucho los trámites. Y bueno, y efectivamente el acceso al criterio eh, más aún. Y en relación a los refugiados, porque nosotros siempre, o sea, es como que la población migrante por ahí está mucho más, no sé, está en los medios, o sea, es algo que como que la gente está acostumbrada a escuchar sobre la población migrante, pero existen muchas personas en condición de refugio en Argentina, tienen, no sé, reciben bastantes, algo que no dije antes es que el pedido de refugio se hace ante la CONARE, Uh pero -huh. ustedes acompañan muchas situaciones. Nosotros acompañamos solicitantes de asilo y refugiados. Argentina no es un país que reciba mucho volumen de solicitantes de asilo, por razones geográficas, te diría, digamos, los pocos lugares del mundo, llegar a Argentina es complicado, es lejos. Eh, pero sí existen numerosas nacionalidades que solicitan asilo, muchas de ellas provenientes de países de Latinoamérica. Eh, la tasa de reconocimiento de refugiados de Argentina es bastante baja, y también hay algo que opera, que es la facilidad para los ciudadanos Mercosur de acceder al documento por otra vía, a veces opera como un desaliento a la solicitud de asilo. Sin embargo, lo que hay que tener presente siempre es que solicitar asilo no es una vía migratoria más, es la solicitud de la protección internacional, que es específica para esta población, que no son trámites que se excluyen entre sí, porque lo que hacen es Claro. reconocer derechos diferentes. Entonces, esto está bueno que circule, porque si uno viene, por ejemplo, de Colombia, que es un país en conflicto históricamente, que muchas veces se invisibiliza la necesidad de protección de las personas colombianas, tramita el documento porque es más sencillo, pero puede necesitar protección igual y tiene derecho a solicitarlo. Esto es muy importante tenerlo presente. Y, digamos, una cosa que a nosotras nos gusta como visibilizar también es que, digamos, los refugiados y los migrantes se enfrentan a las mismas vicisitudes, a las mismas dificultades, a la misma coyuntura. Eh, los refugiados, las refugiadas suelen tener dificultades para probar algunas cuestiones como los vínculos o, digamos, la documentación por la condición en la que salen de país de origen, pero después en la vida cotidiana la gente no porta un cartel que lo identifica como refugiado o como migrante. Son migrantes igual que el resto y en la calle y en la vida cotidiana se enfrentan a los mismos problemas que los migrantes.
También lo que pasa es que hay una imagen que se construyó, sobre todo desde Europa, de los refugiados, que es como visiblemente más clara. Como nosotros pensamos o googleamos refugiados y vamos a ver un campo de refugiados con determinadas características, con condiciones de pobreza extrema, con personas con características específicas. Los refugiados son eso, son personas puede ser refugiada. Entonces también es algo que se invisibiliza porque uno no le pregunta a su vecino colombiano si es refugiado o es migrante, y tal vez nunca lo llega a conocer. Digamos, en el trato cotidiano no es un tema de conversación, y está bien que no lo sea porque son cuestiones muy dolorosas, pero tal vez conocemos más refugiados de los que creemos. Hay que desmitificar un poco la Claro, imagen del refugiado como en extrema condición de hambre, sed y campo de refugiados, que no es nuestra realidad. Es una realidad y es durísima, pero no es la nuestra. Nuestra situación es otra. exacto. Sí, sí, clarísimo. Es un tema, o sea, yo creo que por ahí hasta que no empecé a estudiar Derecho y no sé, a como a vincular, no sabía que existían los refugiados, o sea, como que en mi cabeza no, eran personas que migraban y punto, y es, la verdad que, obviamente que está bueno que tengan como una regulación especial porque así lo merecen, ¿no? O sea, la situación lo amerita. Así que bueno, no sé si tenemos algunas consultas, yo creo que más o menos las fuimos respondiendo a todas. Seguramente después de esto nos van a llegar muchas consultas sobre la residencia, porque siempre pasa. Las pueden hacer, pueden mandar al Instagram de la fundación o a Facebook o por mail o lo que sea, y en la medida de posible vamos a tratar de guiarlos. Lo mismo, imagino que en Caref, y hay un montón de asociaciones, sobre todo de las mismas personas migrantes que se agrupan y entre ellos mismos intentan tejer redes y solucionar estos problemas que son más que nada por ahí de trámites. No sé si por ahí en este tiempo donde uno lo único que hace es asesorar sobre cómo ir a migraciones, de cómo, o sea, de cuestiones de trámite o de ANSES o un montón de cuestiones, por ahí mi consejo es siempre, digamos, que insistan, que busquen los medios de comunicación que hay, que todo en estos tiempos tarda un poco más, pero tienen el derecho y finalmente se cumple. Hay muchas de las solicitudes de migraciones que se están resolviendo, están asignando nuevos turnos. Entonces, bueno, nada, hay que insistir un poco más. Sí, Eh, y saber sí, que cuentan quienes lo requieran con organizaciones que pueden orientar. Nosotras en CARES tenemos un servicio social que es, nos piden un turno, después podemos dejarles los contactos para que las chicas los distribuyan también. Nos piden un turno y tienen una entrevista con un profesional del equipo que orienta, que ayuda como a entender el trámite, que es complejo, y a resolver algunas dudas, y si es necesario lo acompañamos, lo llevamos más institucionalmente, pero que no teman consultar, por más sencillo que parezca, eh, y a nosotras nos gusta siempre decir en los espacios de capacitación que hay algunas cosas que son generales que podemos transmitir, podemos contarles cómo es el trámite y contarles cómo son los criterios, pero cada situación es singular y hay que tener como certeza antes de empezar un trámite si no tiene dudas. Entonces, tal no cual. teman consultar porque, bueno, porque no es lo mismo, mi vecina puede haber tenido este vecino su trámite, pero yo tengo un papelito diferente y termina completamente distinto. Entonces, tener eso en cuenta, contar con las organizaciones, con nosotras, que para eso estamos, y bueno, sí, tener un poco más de paciencia por las circunstancias, que de a poco las cosas van empezando a funcionar. Y por otro lado, sí, no teman también preguntar o solicitar capacitaciones si lo consideran importante, porque como decían por ahí, hay que informar, porque la falta de información es la base de esos mitos que se construyen y de la discriminación. Exacto. Entonces, salgamos a informar y a contar cómo son las cosas, que eso sin duda va a ayudar. Perfecto. Bueno, Lucía, agradecerte un montón por la participación.
Espero que haya salido bien, yo estaba muy nerviosa, así que, porque esto de la tecnología no va conmigo. Vamos a guardar el vivo para los que preguntaron y también les dejamos ahí en la descripción el contacto de Caref, de las redes de Caref y todo para que se puedan contactar. Y bueno, como estuvimos haciendo estos talleres, si hay preguntas que surgen después o dudas, nos las envían y se los contestamos. Antes de despedirnos, el último taller es el viernes que viene a las 5 de la tarde. Vamos a hablar sobre economía de las mujeres, así que va a estar buenísimo. Traten de sumarse, como está bueno tener herramientas y ver situaciones particulares sobre la economía doméstica, como se le decía. Ujú. Entonces, nada, los invito y te agradezco un montón. Bueno, nos encontraremos en alguna otra organización. Gracias, Bueno, Ana, muchas gracias gracias. y gracias a todos por estar. Gracias, hasta luego. Dejo el vivo Chao. grabado.